A ver, vamos a hablar de impuestos el día de hoy. Se calcula que con esta crisis económica generada por la pandemia, nuestra recaudación caería en aproximadamente un 20-25% este año. Significa 20-25% menos de recursos que ingresan a las arcas del Estado para hacer todo lo que el Estado hace con ese dinero. Entre otras cosas, obras de infraestructura, ¿no es cierto?, mejoras, servicios a la población, etcétera. Es decir, se ha gastado un montón de dinero para enfrentar el tema de la pandemia y está ingresando menos dinero. O sea, estamos en un problema. Además, la carga tributaria en nuestro país es muy baja, es muy baja. De ese tema vamos a hablar con Jorge Bravo, que es profesor de SAN, al cual ya tenemos a través de videoconferencia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto puede perjudicar esta caída en la recaudación? Porque obviamente las empresas y las personas están pasando y atravesando un momento difícil. ¿Y en qué rubro se podría ver ese perjuicio más acentuado que en otros? Bueno, como bien lo ha señalado la SUNAT, se está ya anticipando una tendencia, ¿no? Y es que al cierre del año vamos a tener un 20 a 25% menos de ingresos, ¿no? Y para esta tendencia en realidad no está focalizada en uno o en otro sector. La pandemia ha impactado casi a todos los sectores de la economía empresarial por igual, ¿no? Con lo cual realmente estamos frente a una situación, pues, por decirlo, catastrófica, ¿no? ¿Y las condiciones, muy grave. ¿Y las condiciones de pago siguen de la misma manera o se ha dado facilidades? Al principio se retrasó las fechas para que la gente se pudiera acomodar, pero dado que esto ha ocupado ya prácticamente medio año, entendemos que la SUNAT podría relajar alguna de las medidas para que la gente que puede empiece a pagar de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Sí, en efecto, el Estado ha dictado medidas, ha permitido el retraso de los pagos, ha reprogramado los pagos, ha suspendido, por ejemplo, los pagos parciales que le hacen las empresas para generar, obviamente, con esto liquidez. Ha generado un fraccionamiento también y esto se saluda, ¿no? Sin embargo, estas medidas realmente lo que buscan fundamentalmente es la reactivación de las economías empresariales. Ahora, ¿qué tan rápido las empresas van a comenzar a generar ingresos y por lo tanto qué tan rápido van a comenzar a pagar los tributos en comparación al año que viene? Pues esa es realmente una pregunta que creo yo se responde, esto recién va a ser a mediano plazo, no al corto plazo. Y eso se suma un problema que es muy anterior a la pandemia, que es el tema que la base tributaria en el país es muy baja, ¿no es cierto? Que va encadenada a la gran informalidad que hay. Son pocos los que contribuyen y si esos pocos contribuyentes están golpeados económicamente, la cosa se hace mucho más problemática. Sí, en realidad es exactamente lo que tú dices, ¿no? Para que la gente lo entienda, de 100 personas que suponen la población económicamente activa de 100, solo 30 pagan tributos. Eso es insostenible, ¿no? Y con respecto, para que la gente también se haga una idea de cómo estamos, respecto a la región, por ejemplo, haciendo esa cifra porcentual, en los países más cercanos, ¿cómo se manejan esas cifras? En Chile tenemos una cifra parecida, pero al revés. O sea, eso es dramático, ¿no? En Chile la formalidad es del 70%. En el Perú es al revés, ¿no? Es la informalidad. Claro, que además debe haber crecido, algunos dicen hasta en 10%, o sea, llegando hasta el 80% por la crisis, ¿no? Vamos a estar con un 20% de formalidad nada más. Sí, y la verdad que esto amerita ya no solo medidas de corto plazo, ¿no? Sino políticas país, ¿no? Yo diría a largo plazo, porque yo creo que este es el problema más importante del Perú, ¿no? La informalidad. ¿Y por qué crees que, Jorge, que no ha habido un éxito en cuanto a jalar gente de la informalidad a la formalidad? Yo escucho esto desde inicios de los años 90, ¿no es cierto? Estrategias, algunas medidas, pero finalmente no ha sido ninguna una tentación para que la gente pase de la informalidad a la formalidad.
Sí, en realidad la informalidad viene de del propio surgimiento del Perú, ¿no? La propia conquista, lo dice un historiador, fue una empresa informal. Y en realidad, ¿por qué en los últimos años la formalidad no ha funcionado? Pues yo creo que se le ha abordado mal, ¿no? Porque en realidad no es solamente un problema tributario, es un problema sociológico, político, económico. El Perú tiene que replantear la estrategia de la lucha contra la informalidad, que no pasa pues por dotar de herramientas agresivas o policíacas a una entidad, en este caso como la SUNAT, que hace un papel respetable, ¿no? Aquí lo que se necesita es cambiar de orientación. Claro, buscar un nuevo ni siquiera la facilitación de trámites, por ejemplo, ha sido una medida contundente para que la gente finalmente se formalice, ¿no? No, lamentablemente no. Y yo creo que todo pasa pues por un tema también, creo yo, económico, ¿no? Lo que tenemos que entender y hacerle entender a los informales con un enfoque distinto es que el informal, al formalizarse, puede acceder a un mercado mucho más amplio a los efectos de colocar sus productos y con lo cual tener pues una estructura mucho más grande. Hoy el 95% de las empresas peruanas es microempresa. Y debemos cambiar eso, porque tenemos un empresariado muy frágil que sufre con situaciones como las que estamos pasando, ¿no? Y claro, y desde el Estado replantear también los servicios que se dan a la población, ¿no? Porque finalmente, si yo le voy a dejar dinero al Estado, espero una retribución a cambio, un buen sistema de salud, un buen sistema educativo para mis hijos, buena infraestructura, seguridad ciudadana, pero si a cambio recibo nada o muy poco y muy malo, finalmente prefiero arreglármelas solas y quedarme con ese dinero para lucharla individualmente, ¿no? Y es que efectivamente, nuevamente tienes toda la razón, el Estado tiene que replantear ese approach al ciudadano, ¿no? Y aquí realmente la misión es pues es titánica, ¿no? Porque tenemos que cambiar en general toda la concepción. Todo. Totalmente, totalmente. Hoy la ministra de Economía, María Antonieta Abreu, por ejemplo, se refirió al tema de las exoneraciones tributarias, ¿no? Dijo que estas tenían que revisarse, entrar en revisión y ver exactamente cuál era la efectividad de cada una de ellas, dando a entender de que hay muchas que se han dado, pero que no son verdaderamente necesarias finalmente. Sí, y yo acompaño a la ministra en eso, ¿eh? Es una de las visiones que tenemos varios de los tributaristas, en el sentido de que no se ha hecho en el tiempo un estudio adecuado del otorgamiento pues, de beneficios tributarios, ¿no? O sea, se beneficia a sectores que no son en realidad los que deberían pues, ayudarse o beneficiarse, ¿no? Y eso es, creo yo, lo que ha querido decir ella, ¿no? Claro, y queda además un sentido de injusticia, ¿no? A la gente que queda del otro lado. Así es, efectivamente, efectivamente. Podemos ver con optimismo las últimas cifras. Agosto la caída ha sido de 13% respecto a agosto 2019. ¿Se va mejorando un poquito? Sí, se va a ir mejorando, pero hay que también tener en cuenta el por qué por qué se ve este ligero repunte, ¿no? Porque en agosto, este año, las empresas han comenzado a pagar el impuesto a la renta del año pasado, ¿no? Recuerda que normalmente es en marzo, abril, pero dada la pandemia se postergó el cumplimiento, con lo cual esa es la razón por la que tenemos el pico, ¿no? Quiero ser optimista, yo entiendo que en los meses siguientes esa tendencia va a ser moderadamente parecida, ¿no? Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por tu participación aquí en Contacto. Listo, a tus órdenes. Jorge Bravo, profesor de SAN, ha estado con nosotros hablando del tema tributario y dejando algo en claro, si tenemos que resumir lo que hemos conversado en el bloque económico. No solamente basta con maquillajes o cambios aquí y allá de una norma específica. Se necesita, para tener un replanteo de la base tributaria, un cambio estructural que hasta ahora no se piensa y no se ve. Esa es la salida, el cambio estructural. 3:40 ya, vamos a irnos a una pausa, pero usted no se mueva porque al volver